curso que se está organizando ahora en Lima Centro. Mire, vamos a ir muy rápidamente a lo que es el tema de exposición el día de hoy. Creo que todos tienen impresos las diapositivas, ¿verdad? Bueno, lo que voy a exponer ahora muy rápidamente, quiero ser muy didáctico y quiero que en todo caso, en todo momento, todos ustedes participen, ¿no? Eso es, que me interrumpan en todo caso cuando estamos tocando alguna duda relacionada al tema, obviamente, para poder aclarar o ampliar algunos puntos esenciales. En primer lugar, desde el año 2004 entró en vigencia un nuevo modelo procesal, un nuevo Código Procesal Penal. Tiene mucha diferencia con el código anterior. En Lima actualmente todavía se mantiene, está vigente, que es el año 40. Imagínense, o sea, totalmente ya es otra idea, otra mentalidad, no fue instaurada. Y con este nuevo código se trata un poco de modernizarnos, ponernos, digamos, al punto con las demás legislaciones a nivel internacional. Una de las principales características de este nuevo modelo procesal no solamente son sus diferencias en cuanto a plazos, en cuanto a diligencias, sino la principal característica que ustedes tienen que entender ahora es que anteriormente todo el proceso de investigación a nivel judicial estaba a cargo del juez. El juez investigaba, el juez pedía las pruebas, el juez estaba frente a las discutivas, las confrontaciones, pedía las medidas de detención y el mismo juez era quien al final resolvía. Tenía toda la información, que obviamente con una carga totalmente subjetiva, y finalmente él sentenciaba. Con este nuevo modelo procesal, la principal diferencia que existe es que toda la investigación preliminar, todo ese periodo de investigación, de recopilar pruebas, diligencias, recae en el fiscal provincial. Él es el encargado de poder solicitar todo tipo de pruebas con el apoyo de la Policía Nacional. ¿Qué hace el juez? El juez lo que realiza en la esta etapa es un juez de garantías. Obviamente que el fiscal no va a estar, no va a actuar con su libre albedrío, sino que el juez es el que va a marcarle las pautas si es que está haciendo las cosas correctamente. Este código contiene más de 566 artículos, pero siempre se mantiene bajo una línea constitucional las principales características, ¿no? Y es muy garantista en este caso para el procesado, el acusado y el denunciado. No se pierde y siempre se mantiene que la persona tiene que estar asesorada por un abogado, tiene que conocer los hechos de un inicio, de hecho ser oído. La presunción de inocencia se mantiene durante toda la investigación hasta que dure pues, la etapa de la sentencia. Estas son las nuevas etapas que se manejan en el Código Procesal. Los que han tenido la experiencia o la mala experiencia de pasar por un proceso penal pueden recordar que se maneja en dos etapas. La etapa fiscal, la etapa judicial, un proceso sumario u ordinario, y al mismo tiempo el juicio oral en todo caso. Con este nuevo modelo tenemos marcadas tres etapas. La investigación preparatoria, que está dirigida por el fiscal, como les decía. El fiscal dirige toda esa investigación, se encarga de recopilar todo el tipo de pruebas. Luego pasamos a la etapa intermedia, que ya la dirige el juez directamente. Cuando el fiscal termina su investigación, termina con dos requerimientos, que es la acusación o es el sobreseimiento. Digamos, ¿no? Yo tengo pruebas para acusar a esta persona. ¿Okay? Dos tipos de documentos cuando acabe el fiscal con su investigación fiscal, en la etapa preparatoria. Con este documento, yo acuso a este señor porque lo encuentro responsable por el delito de cohecho, por ejemplo, y pido 5 años de pena. O si no, no encuentro durante todo este tiempo no encuentro pruebas, al contrario, he utilizado la prueba de descargo del denunciado, y entonces, para mí, no tiene ningún tipo de responsabilidad, requerimiento de sobreseimiento. Dígame. ¿Podría indicarle el tiempo de duración de cada etapa? Ok. Esta investigación preparatoria, los plazos han ido variando, se han ido modificando. Inicialmente eran 20 días, luego se pasó a 120 días y los procesos complejos tienen un plazo de duración hasta de 8 meses. ¿Okay? Esto ha ido variando. Ahora son 120 días, se puede apelar 120 días más
de 8 meses a 16 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la experiencia ha ido marcando de que durante este plazo también es muy corto para poder, sobre todo en caso de corrupción, poder tener todo el bagaje de información para poder tener una idea o de poder acusar a una persona. ¿Okay? Pero ¿por qué son importantes los plazos? Con el modelo actual, que todavía está vigente, los plazos para un proceso sumario son de 6 meses a 8 meses, máximo. Pero por experiencia nos lleva a que estos procesos duran año y medio, 2 años, 2 años y medio, hasta que se dé sentencia. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes me pueden preguntar, ¿cuál es la diferencia de poner plazos si en el código anterior también se ponía 6 meses, 8 meses? ¿Cuál es la diferencia? El fiscal tiene 120 días para poder llevar su investigación. En el día 121, el abogado de uno de los denunciados le pide al juez de garantías: señor fiscal, pido un control de plazo. El fiscal ya tuvo sus 120 días, no lo ha declarado complejo, o sea, no puede excederse hasta los 8 meses. 120 días, estamos en el día 121 y ya tiene que presentar lo que él haya investigado, sus conclusiones. El juez lo que hace solamente es verificar este plazo, le solicita al juez, al fiscal: señor fiscal, usted con lo que tenga, preséntenos su caso, si lo tiene o no lo tiene. Es la diferencia. El fiscal tiene que realizar toda su investigación durante este plazo establecido, con lo que tenga. Puede que no haya recabado ninguna información, puede que le quede mucha información todavía por estudiar, por recabar, de las instituciones públicas, por la Loría, por la SED, por las instituciones públicas. Si no tiene un caso en este plazo, lamentablemente va a tener que decir: no puedo acusar a esta persona, no tengo pruebas, y va a pedir su sobreseimiento o su libertad en todo caso, ¿no? Es por eso que es muy gravitante en este tema de plazos. El juez de garantías tiene que verificar. Muy buena su pregunta, porque esa es una de las grandes diferencias que marcan ahora actualmente con el nuevo código. Por favor. Luego de la investigación preparatoria, con estos dos documentos de acusación o de sobreseimiento, pasa a la etapa intermedia. El juez, que en este momento no conoce nada del caso, de repente por ahí le llegó un pedido de libertad, un pedido de embargo preventivo, una prisión preventiva, conoce vagamente de repente lo que se está investigando, pero no conoce todas las diligencias llevadas a cabo, no conoce lo que el procesado ha dicho, lo que el testigo ha mencionado, la documentación que manda Contraloría, desconoce. Al momento de la etapa intermedia, el juez se entera en ese momento de lo que es el caso. Tiene al abogado al frente, al fiscal al frente, para que le pongan, por favor, para que les pongan el caso. Ahí el juez, en ese momento, toma conocimiento, toma conocimiento del proceso, se entera y va a ir tomando decisiones. Ahí ya el juez cumple verdaderamente su rol de poder calificar, de poder evaluar lo que el fiscal le presenta como elemento probatorio. Luego de la etapa intermedia ya pasamos a la etapa del juzgamiento, lo más conocido como el juicio oral. Yo les pregunto, ¿cuáles creen ustedes que estas 3 etapas es la más importante? Investigación por preparatoria. En la investigación preparatoria, claro, yo recabo toda la información, ¿ya? Recabo toda la información, lo que me diga el imputado, hasta puede guardar silencio, ¿ya? Las confrontaciones, los testigos, absolutamente pruebas. Pero el elemento más importante, la etapa más importante es el juzgamiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la etapa de juzgamiento es donde se va a valorar las pruebas. Se va a discutir la procedencia de las pruebas. Se va a discutir si ese testimonio de tal persona es pertinente. De repente es un familiar, de repente es un empleado. O sea, hay muchas cuestiones también muy subjetivas, pero el juez ya va a ir calificando cuáles o no me sirven para llegar a una acusación mucho más, o que tengo que buscar yo. Para condenar a una persona tengo que tener no un indicio, no una presunción, no una conjetura, sino tengo que tener una certeza. Y una certeza objetiva. ¿Sí? Con documentos, obviamente. Y es por eso que creo que el juzgamiento es lo más importante. El juicio oral, como muchos lo conocemos. Por el juicio oral, digamos.
qué es diferente después de la etapa intermedia del juzgamiento? Porque veo que en uno es el juez y el otro es juez unipersonal o colegiado. Sí, justamente ahí está bien. Entre la evaluación preparatoria y intermedia es el mismo juez, es el juez de garantías. ¿Okay? Una vez que el juez de la etapa intermedia, el que estuvo de un inicio, el que va conociendo el caso, determina, señor fiscal, su acusación sí tiene elementos para ser discutidos en el juicio oral. ¿Ok? Nos pasamos a la etapa del juicio oral. No todos los procesos se van a juicio oral. La etapa intermedia sirve como filtro. El juez va a evaluar. Y hay muchos casos que los jueces no, digamos así, no pasan. La acusación del fiscal no pasa el filtro. ¿Okay? El fiscal puede haber acusado, puede haber sesgado las pruebas, ubicado la que más le conviene para acusar, digamos así, pero el juez dice no, esto yo no puedo valorar o no puedo merituar esto para un juicio oral porque esto es, y en un juicio oral con lo que usted tiene, señor fiscal, sencillamente, siga, hermano, no es, digamos, algo suficiente, ¿ya? Puede haber una ampliación. Pero es en esta etapa donde al final también cabe el archivo, como el auto de sobreseimiento. O sea, ahí cabe el archivo, o sea, ahí es un filtro para que pueda terminar el caso. Obviamente que este auto de sobreseimiento es apelable, ¿ok? La parte del fiscal va a apelar ese auto de sobreseimiento, ¿ya? Se va a pasar en revisión a un juez superior, ¿ya? Quien va a verificar si efectivamente lo que señala el juez es correcto, ¿no? Una pregunta. Cuando se apela, se apela no a Claro, la apelación la presenta el mismo juez, pero quien va a resolver es ya un juez superior, otro magistrado. ¿Okay? Si es un auto de sobreseimiento. Si es un auto de sobreseimiento, que es de archivo, el fiscal en este caso, porque es el que va a perder, o el que está perdiendo, va a apelar esa resolución. Pero si el juez dicta un acto de juzgamiento, es decir, con este auto lo vamos a juicio oral, eso no es apelable. ¿Ok? Definitivamente eso no es apelable y ya no vamos a juicio oral para poder valorar todo el tema. Digamos. En la etapa probatoria usted mencionó también que si el fiscal no ve argumentos o no encuentra pruebas necesarias para poder dar pie al fiscal, dicta sobreseimiento, pero ¿qué podría ser la parte que demanda, ¿no?, para evitar eso? Claro, justamente. Eso es en la etapa intermedia, pero dentro de la etapa preparatoria, si el fiscal no cree conveniente denunciar la parte que demanda, ¿qué haría? Ah, ya. A ver, vámonos a ir acá para pasar, para poder explicar un poco los roles. Quiero pasar esto primero antes de responder su pregunta para poder ubicarlo. Estas son las principales partes en un proceso. ¿Okay? El juez penal, el fiscal, el Ministerio Público, el imputado con su abogado defensor, la persona jurídica que también existen dentro de un proceso, la víctima, el agraviado o actor civil, que las mismas personas son las que cambian de categoría según la solicitud que hacen por el ingrediente particular. ¿Y el conciliador no hay? En temas penales no hay un conciliador, pero sí hay un procedimiento que es el principio de oportunidad, que es como si fuese una conciliación. A ver si de repente hago con eso. Acá está graficado lo que ya le venía explicando, ¿no? O sea, comencemos un poquito con cuáles son los roles del juez penal dentro de cada etapa. ¿Okay? En la etapa de investigación preliminar, ahí el juez ya va a atender todos los pedidos que hace el fiscal. El fiscal recibe la denuncia, ¿okay? Puede haber encontrado a una persona en flagrancia delictiva, ¿ya? Puede que no haya flagrancia delictiva, pero hay una persona denunciada por corrupción. Entonces, todos los pedidos que haga el fiscal tienen que ser dirigidos al juez. Yo quiero que cuando esta persona haya una detención preventiva, se lo pido al juez. El juez va a decidir si a esa persona le ponen detención preventiva durante el tiempo que dura el proceso. Yo quiero que contra este señor haya una medida de embargo, de inscripción, de retención, de sus cuentas, de sus inmuebles. Se lo pido al juez.
El juez va a decidir. El abogado defensor, control de plazo, por ejemplo, se lo pide al juez. O sea, el juez va a ir decidiendo todos estos pedidos, pero él no va a estar presente en la diligencia. ¿Okay? Durante la investigación preparatoria, y ahí quiero entrar para responder su pregunta, dentro de la investigación preliminar, que es la primera etapa, ¿ya? Desde que se recibe la denuncia hasta que el fiscal, digamos, inicialmente, con todo lo que evalúa, formaliza la investigación, porque ese es el término, ¿ya? Puede que tampoco no lo formalice. Analiza los principales evidencias de la denuncia y archiva el caso. ¿Ok? Archiva el caso. Contra ese archivo, el agraviado, la municipalidad, la procuraduría, la institución pública, porque estamos en temas de corrupción, presenta un recurso de queja que va a ser elevado o va a ser revisado por un fiscal superior. ¿Ok? El fiscal superior va a decidir esa situación y le va a ordenar al fiscal que hay elementos para que usted continúe con la investigación preliminar, señor fiscal. ¿Ok? Eso es justamente lo que sí, digamos. ¿En qué momento se presenta el principio de oportunidad? Yo creo que no lo haría tan largo el proceso, pero si siempre el hecho de haber cometido el delito en algún momento tiene también una penalidad que puede ser mínima. El principio de oportunidad, hay procedimientos para poder acortar todo el proceso. ¿Ok? Procedimientos especiales. Tenemos el principio de oportunidad, tenemos la conclusión anticipada del proceso, tenemos la terminación anticipada del proceso. ¿Ok? El principio de oportunidad, para responder su pregunta, se da cuando son delitos, digamos, de bagatela, delitos menores, que no tienen mucha incidencia, que es lo que normalmente se da en los delitos de conducción en estado de ebriedad, por ejemplo. Pero lo que comúnmente se estila, lesiones leves, el tema de, puede ser hasta de omisión de orden familiar, que el juez lo merita, libramiento indebido. ¿Okay? Pero para el tema de corrupción, porque hay una prohibición, el principio de oportunidad está prohibido cuando el denunciado es un funcionario público. ¿Okay? Ahí no se puede utilizar este mecanismo de solución rápida, que es el principio de oportunidad. ¿Okay? Pero en todo caso, de darse, en otro caso que no sea corrupción, se puede dar en cualquier etapa del proceso, desde que la persona es denunciada hasta antes de la acusación. ¿Okay? Durante todo ese tiempo, cualquier persona puede pedir el principio de oportunidad, y el principio de oportunidad significa aceptar los cargos. Aceptar los cargos y aceptar la reparación civil que el fiscal le ponga. Se negocia, en buenos términos, como se entiende en los buenos términos, se negocia con el fiscal la reparación civil. ¿Bien? Una negociación. Negociación legítima en todo caso. Una transacción. Una transacción. Pero que reconoce el delito. Hay un reconocimiento. Pero hay un negocio. Yo reconozco el delito y para que usted no se vaya de aquí tenga ¿cuánto? ¿Cuánto le ofrece el Estado? Usted entiende, tiene otro caso de mayor importancia que ver este tema. Mejor negociemos. Obviamente. El código apoya esa parte. Claro, ahí está establecido. ¿Ya? Y me establece una reparación civil, digamos, que yo me puedo pagar. Bueno, si no lo puedo pagar, tampoco va a acepto, ¿no? O sea, por eso que si me conviene o no me conviene. En este caso se está viendo la conveniencia del acusado, pero no la conveniencia del acusado. ¿Cómo se decide eso? Lo que me pregunta es, claro, suena arbitrario que el agraviado ya esté
esperando que el fiscal, en buenos términos, llegue a una negociación con el fiscal, lo archivan el caso y tiene una reparación civil. Claro, esa reparación civil va a ir a la gravedad, ¿ok? Pero estamos hablando de delitos menores, Claro. ¿ok? Delitos donde la gravedad es la sociedad, donde hay unas lesiones leves, pues, que de repente no hay mayor de 10 días de incapacidad médica, ¿ok? Te permite el código en cierta cosa, libramiento indebido. Yo que tengo mi cheque, que el señor no me la pagaba, me puso el misterio de falta de fondos, lo que quiero es que me paguen. Entonces, si el fiscal llega a un acuerdo con él, claro, que es la regla del tema de pena, pero yo quiero que al final no hay primera oportunidad si no hay el dinero de por medio. O sea, lo que me corresponde. Si es la manera de obtenerlo, no tengo que pagar ese impuesto. Son delitos menores. Por eso que para el tema de funcionario público, donde está de por medio el erario público, especulado, confusión o hecho, no hay principio de oportunidad. Esa es la gran diferencia. En la anterior diapositiva figuraba la etapa preliminar, pero acá veo que hay dos etapas, una preliminar y otra preparatoria. ¿Forman parte de la misma, de la investigación del mismo? Sí. Bueno. ¿Sí? Y el juez va a evaluar, porque ahí tendrá, pues, la gravedad tendrá, pues, los títulos de propiedad, tendrá, pues, toda la documentación respectiva, le tiene que otorgar momentáneamente lo que dure el proceso. Yo creo que una solución para evitar que esto sea ruleteado con otros defensores, se puede pedir esta figura, pero tiene sus características, ¿no? A veces yo tengo una simple minuta, un contrato de un simple papel, ni siquiera tengo firma legalizada, y claro, yo soy propietario y con eso hago mi denuncia, pero el juez va a tener que evaluar a ver cuáles son los elementos suficientes para poder dar de la administración provisional. ¿Ok? Eso se puede evitar, pero lo que en el caso que usted me comenta, lo que señala el fiscal, lo que señala el juez, está ampliando correctamente porque en ese momento conoce. Usted se está adelantando en decir, pero esto más adelante va a continuar, no sabemos. Sí, mucha coincidencia hay una cantidad de estos temas que están avanzando, efectivamente, ¿no? Traficantes de tierra por Luis, por la zona de sí, obviamente. Pero con esta ley del año pasado, salió por agosto, me parece, salió esto, actualizarlo, porque esto de la administración provisional es una ley del año 70, no se aplica. Pero quiero hablar rápidamente. Otro también de los temas importantes es los derechos del imputado. No por ser el imputado va a tener, pues, sus derechos van a ser mancillados, digamos, no reconocidos, ¿no? Lo primero que tiene que ser un policía es sentir una persona, o si el fiscal denuncia a un funcionario por una corrupción, ¿ya? Va a tener que indicarle cuáles son los cargos por los cuales se le está denunciando. Le va a poner un abogado si es posible. ¿Ok? El procesado tiene derechos, el control del plazo, tiene derechos inclusive a poder guardar silencio en su declaración. Seguramente en la sesión pasada el doctor Artuizo le mencionó acerca de la carga de la prueba. La carga de la prueba le corresponde. ¿Qué es la carga de la prueba? La carga de la prueba le corresponde al fiscal. El fiscal es quien tiene que demostrar de que Pedro Espadín ha cometido el delito. Yo me puedo quedar callado en mi declaración, no puedo guardar silencio. Nadie me puede obligar inclusive a responder las preguntas. Ese es un derecho. ¿Ok? Por eso se quiere evitar esas malas prácticas de sacarle, digamos, a la fuerza a veces, ¿ya? Que declare que se autoinculpe. Inclusive la autoinculpación, aún así, tiene que ser corroborada con otras pruebas. ¿Ok? Este tema, digamos, justamente ahora en la mañana oí algo al respecto. Este tema de guardar silencio durante el proceso o constituir un derecho del imputado, creo que es un tema que no es universal, o sea, corresponde a ciertos ámbitos de aplicación de la justicia en naciones, países, de acuerdo al tipo de doctrina legal que se está aplicando. ¿Es cierto? Es cierto. Nosotros seguimos una línea continental, digamos así, una doctrina continental, en
en el cual están todos los países de la región, y obviamente nos copiamos todos estos modelos a nivel de Europa, España, Alemania, que es los que están mucho más adelantados en estos temas, ¿no? Pero está el otro modelo, el modelo anglosajón, Estados Unidos, Inglaterra, que no escapan, digamos, a estos derechos, ¿ya? Pero sí le dan ciertas presunciones, inclusive a borrar silencio. ¿Okay? El borrar silencio, para ellos, en algunos estados, significa aceptar la verdad. Nosotros tenemos algo similar en la vía civil, por ejemplo, ¿no? En la vía civil tenemos un procedimiento que se llama la prueba anticipada. La prueba anticipada. Yo quiero darle validez porque de repente el señor ya va a fallecer. Yo pido mi prueba anticipada para sacarle la declaración al señor porque sé que va a fallecer. ¿Okay? Tiene que terminar. Esta prueba, ya, hago mi pliego interrogatorio y si el señor no va a la diligencia, doy por afirmativa toda esa respuesta. Y eso me vale de prueba para mi futura demanda civil. ¿Entienden? O sea, ahí vamos a utilizarle en algunas situaciones este tema de la... Pero a nivel penal, nosotros eso no podemos hacer. ¿Okay? A nivel, por ejemplo, depende de los países de China, ahí es distinto. ¿Okay? Pero nosotros nos basamos, vamos, en un sistema eurocontinental, ¿ya? Que es lo que está basándose en la garantía. Y justamente estos modelos que han sido copiados, en Chile, por ejemplo, este nuevo modelo procesal penal que ahora recién en nuestro país entró en el 2004 como plan piloto en Huacho, y en Lima está programado todavía para el 2016, ¿ya? Se va y se sigue prolongando. En Chile, por ejemplo, entró en vigencia en el año 99, por ejemplo, ¿no? El año 99. En Colombia, me parece que fue en el año 2001. Los magistrados se van a capacitar en esos países porque ya hay un adelanto y ven y van perfeccionando el tema de los plazos, el tema de las diligencias. Yo tengo la experiencia en Huacho, actualmente, tengo ya una acusación, tengo para irme a juicio oral se llevó la primera audiencia en noviembre de 2011. Miren, ese día vamos, bueno, estaba yo como abogado de la Procuraduría y tenía pues a 8 procesados. Iban 7 abogados, faltaba uno. Se reprograma la diligencia. A la siguiente, faltaba el otro. Venía el que faltó, pero faltaba el otro. A la fecha, mire, estamos cuando, mayo 2014, me han programado para noviembre del 2014. No se instala el juicio oral. ¿Entienden? Entonces, porque es muy garantista. ¿Qué dice el código? Tiene que notificar al abogado. No viene a la siguiente bajo perseguimiento. Si no viene, le pongo abogado de oficio. ¿Entiendes? Pero ya se va trasladando y se va pasando la fecha. Necesitamos 5 personas voluntarias para elegir a usted, porque acá vamos a escenificar un juicio. Vamos a necesitar un juez, un abogado, un imputado, etc. O jueza, abogada, imputada. Quiero ver si hay voluntarios, si no, acá adelante, y acá. Tenemos los 5, va a ser por acá. Un aplauso para los voluntarios y las voluntarias. La señora que está haciendo de procesada, en este caso, de denunciada, y su abogado defensor. ¿Okay? Entonces, lo que normalmente se discute en una audiencia preventiva son 3 cosas. Son 3 cosas, básicamente. ¿Okay? Y por eso que a veces nos llama mucho la atención es decir, ¿por qué lo dejan libre? ¿Por qué al final si ya tenemos pruebas para que lo condenen? No, o sea, para que ustedes conozcan un poco la situación. En una audiencia de detención preventiva se discuten 3 cosas. O el juez tiene que tener que evaluar estos 3 elementos. Primero, que haya suficientes elementos de convicción de por qué la señora está denunciada. 1. Segundo, que la pena imponerse, fíjense, que la pena imponerse, el juez se imagina que de acá a llegar a una sentencia, la pena que le van a poner al denunciado va a ser más de 4 años. Y el tercer requisito, que es donde al final se centra toda la discusión, es que
haya un peligro de obstaculización a la justicia, de dos formas: peligro de fuga y el tema del entorpecimiento de toda la actividad de investigación. Oculto pruebas, no me presento, ¿ok? Manejo testigos, manejo información, en un encubrimiento personal y real de cualquier forma, ¿ok? Entonces, sobre esos tres elementos es donde el juez decide una audiencia de detención preventiva, ¿no? Y básicamente es sobre el peligro de fuga donde al final se centra un poco la discusión. Entonces, para dar inicio a esta simulación, yo quiero que al final ustedes manejen. En el caso de Jiménez, que lo han dejado libre, habiendo pruebas, ¿cómo se explica eso? No he leído la resolución todavía, me interesó ayer, pero, como le digo, me imagino que debe haber fundamentado, en base a estos tres requisitos, basta que falte uno para que no haya detención. ¿Ok? Entonces, lo más fácil para argumentar es que no haya peligro de fuga. ¿Entiendes? Entonces, que no haya un peligro de entorpecimiento, que todo lo que se le ha presentado, seguramente su abogado debe presentar un montón de documentación, que está en el país, tiene trabajo conocido, domicilio conocido, familia, trabajo, todo, que es periodista, ¿entiendes? Entonces, no hay un peligro de que se pueda fugar. Entonces, respecto a eso, yo creo que se ha centrado un poco eso. No lo he leído, pero básicamente todas estas resoluciones son de ese tipo. ¿Pero no piden fianza? Definitivamente tienen que haber fianza. La persona que está al centro, ya, obviamente, en un espacio mucho más elevado, en un ambiente adecuado, es el juez. ¿Okay? Que es que al final va a decidir, después de escuchar a las partes, si le corresponde una detención preventiva a la señora que en este momento está haciendo, ya está apoyando en el tema de al juez. Luego viene la fiscalía, ¿ya? Que siempre está para el lado derecho del juez. La procuraduría, que está siempre al lado del fiscal porque trabajan juntos, digamos, tienen la misma razón. Luego viene la señora, o en caso del denunciado, que está para la mano izquierda del juez, ¿ok? Y la señora abogada, ¿ok? Esa es la ubicación que normalmente uno van a ver en una audiencia. Si ustedes están en el público, lo van a ver de esta forma, ¿ok? Diga. El intendente forestal que hace el rol de procurador. No, el intendente forestal es el funcionario que ha sido denunciado. Para aclarar, o sea, esta es la parte que acusa y allá está la parte que se defiende. Y lo que yo entiendo es que cada vez que hay un problema en el Estado, no importa si es aduana, si es forestal, si es salud, al final el que defiende al Estado es este sector, Fiscalía y Procuraduría. La Procuraduría Anticorrupción, ¿ya?, asume toda la representación del Estado en temas de corrupción. Procurador Público Anticorrupción. Tenemos una Procuraduría a nivel nacional de temas de lavado de activos. ¿Okay? Cuando es el tema de terrorismo, tenemos un procurador que ve el tema de terrorismo. ¿Okay? Entonces, por cada especialidad, el Estado tiene quien lo representa. Por más que haya habido un desfalco, peculado, corrupción, una denuncia donde el agredidor sea una municipalidad, sea libre, sumaría, pero libre, su procurador no va a defenderlo, lo va a defender el procurador anticorrupción. ¿Ya? Automáticamente asume esa defensa a nivel nacional. ¿Okay? Entonces, sin mayores, yo quiero que al final vayan viendo un poco el desenlace. Quiero que ustedes tengan un poco de consideración muy rápidamente esta simulación para que les sirva y vean cómo funciona. Y yo voy a ir, si hay una pregunta me la hacen a mí, por favor, para poder ir corrigiendo si va o no. Yo voy a hacer la presentación del caso, lo que normalmente se estila cuando se hace el llamado de las partes y el juez ya procede a tomar participación en este tema. ¿Okay? Entonces, siendo las 11 de la mañana, ¿okay?, el secretario judicial llama a las partes, ¿no? El expediente 100-2014, ya programado para el día de hoy a las 11 de la mañana, audiencia de prisión preventiva, ¿no? Se encuentra presente la señora fiscal, el señor procurador y la parte que son acusadas en este caso, ¿no? Señor juez, licenciada, ¿ya? Si conoce los hechos, ¿okay?, si conoce por qué está denunciada, si conoce, si tiene un abogado, ¿ya? Inclusive le puede preguntar también si ha pasado un examen médico legista, ¿okay?, para evitar cualquier tema de efecto contra la salud, ¿okay? Luego que la identifica, usted da paso, ojo que la detención preventiva, el que hace el pedido es el fiscal. Entonces, le va a dar paso usted a la fiscalía para que relate por qué se debe poner una detención preventiva a la salud. Señora acusada, dígame si usted tiene
Ha pasado médico legista. Ha pasado. Un poco más alto. Pueden hablar. Señora acusada, ¿usted tiene conocimiento de los delitos por los cuales se le acusa? Sí, he sido informada. Bueno, He sido informada. ¿Ha pasado médico legista? No, no he pasado. En regulación fiscal presente su pedido. La imputada se le acusa de haber otorgado concesiones ilegales, 150 concesiones a una empresa por talar árboles de nuestra selva, que es la selva virgen, donde nosotros conservamos esto como patrimonio. A la funcionaria se le acusa por haber dado la concesión a 150 y solo son los que están en regla 58. Y bueno, se le está acusando a la señora por delitos tributarios también, porque se le ha comprobado que tiene enriquecimiento ilícito, ¿no? Se le ha comprobado. Tendría que ella mencionar por qué tiene esos bienes, cómo los ha obtenido, porque está acá básicamente señalando que ella es funcionaria y que ha intervenido en todos esos actos. Fraude, también hay fraude, se le explica como fraude al fisco porque no ha pagado unos impuestos que tenía que pagar también declarados, ¿no? La empresa no ha sido ella como funcionaria correcta en esta fiscalización, que se puede llamar, ¿no? Bueno, a todo eso ¿qué le puedo decir? Para mí es culpable la funcionaria, ¿no? ¿Cuántos años? Pido a la Procuraduría que se pronuncie al respecto. Al juez. Fíjese ahí, bien, fíjese ahí, un poco. Quiero que se dé un poco cuál es la participación de este fiscal. Es todo un descargo, ¿ya? Es todo un descargo, ¿ya? De por qué a la señora se le debe dar una prisión preventiva, ¿ok? Los hechos lo conocemos, ¿ok? Está relatado porque es funcionaria pública, porque al final se le ha encontrado en las investigaciones, y esto es como es un tema que obviamente toca, cala en el erario público, pues amerita una detención preventiva, ¿no? Lo que ella faltaría en todo caso es fundamentar en base a estos requisitos. Yo lo entiendo, pero quiero que usted también sea un poco permisible en eso, ¿no? A ver, escuchamos a la... Buenos días, señor juez. La Procuraduría interviene en este caso. La imputada se le ha encontrado efectivamente 92 faltantes de los 150 concesiones. O sea, si solamente están legales 58, faltarían 92 concesiones. Ahora, en cuanto a lo que acaba de mencionar la señora fiscal de los delitos tributarios, efectivamente, ella está evadiendo impuestos. Aparte de que se le ha solicitado algunas pruebas y se le ha encontrado que ella en realidad tiene 4 camionetas 4x4, además de cuentas en el banco en otros países. Por lo tanto, nosotros aducimos que se está diciendo ilícitamente por estos favores a otras empresas privadas que se le ha hecho la concesión sin haber actuado legalmente bajo el pedido de la nación, que estamos en la seguridad peruana. Aparte, hay delito de colusión también por otras instituciones públicas que están avalando el delito de la imputada. Quisiera, por favor, pedirle al señor juez que se pronuncie la abogada. Bueno, de la parte del procurador, doy paso al abogado para la defensa del para complementar un poco lo que hemos buscado. Claro. ¿Cuál es la función de tener un fiscal y un procurador? ¿Ok? Al final, en esta audiencia, ambos van a argumentar lo mismo. ¿Ok? Van a argumentar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Al final, ¿cuál es el objetivo que tiene cada uno?
mientras la fiscalía está buscando que la señora en una sentencia futura le pongan una pena, la condenen, la sancionen, la Procuraduría está buscando de que con esa condena le impongan una reparación civil. ¿Entiendes? Entonces, su objetivo es que, obviamente, no se fugue, no se vaya para que sea sentenciada y al final devuelva lo apropiado o pague una reparación civil. Pero ambos tienen ese objetivo. En la audiencia ambos, en una audiencia normal, común y corriente, van a tener ambos los mismos argumentos, que la señora la detenga, pero tienen finalidades distintas. ¿Ok? Dígame. Sí, una consulta. Antes de que el procurador y el fiscal vayan al juicio, ellos coordinan previamente para defender al Estado, para tener una posición. Constantemente. Hay una coordinación constante porque están del mismo lado, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se le exige al fiscal? Al fiscal tiene un lema, que es el defensor de la legalidad. El fiscal tiene que, así como tiene argumentos que escucha la Procuraduría, porque la Procuraduría le va a entregar toda la documentación, las instituciones públicas le va a entregar toda la información para que ellos analicen, pero también es su deber de la Fiscalía en general, en el caso, escuchar lo que dice el abogado. Tiene que leer y de repente puede concluir al final, dentro del esquema que presentamos, que la señora no es responsable. ¿Ok? Entonces, como defensor de legalidad tiene que tener, digamos, una imparcialidad. Pero normalmente, ya, cuando tiene ya la convicción de que hay un delito cometido, claro, está viendo la detención preventiva. ¿Ok? Y para eso se apoya, siempre se va a apoyar con la Procuraduría o con quien haga sus veces como defensor del Estado. ¿Ok? Tanto el señor procurador como el fiscal pueden hablar de pruebas en esta etapa, ya digamos del juicio oral, o hablan de indicios. Claro, ese es el término que yo lo he dicho, es indicio, ¿no? Hay suficientes elementos de convicción, hay suficientes indicios que demuestran. A ver, un momentito, por favor, para explicar el tema, ¿no? Claro, presunción, bueno, la presunción de inocencia nunca está, digamos, descartada. Hay una presunción de inocencia, pero hay elementos de convicción que al final llevan a considerar de que merece una detención preventiva. Elementos de convicción, indicios, ¿ok? Pero esos indicios están sustentados en algunas pruebas. Claro, tengo una pericia contable o tengo, por ejemplo, las partidas registrales donde la señora me demuestra que tiene, como dijo muy bien la señora procuradora, que tiene pues 4 vehículos 4x4. Que para eso tengo que demostrar con documentación que tengo esa ficha registral, ¿no es cierto? ¿Y cómo? De manera patrimonial, si la señora, por ejemplo, gana un sueldo de 2.000 soles y tiene esa cantidad. Entonces, las cuentas en el banco y el extranjero. Las cuentas del banco y el extranjero. Sí, yo creo que solo se preocupan por la plata y el delito ambiental no lo han mencionado. El delito ambiental, ¿en qué momento? En el caso que estamos manejando, ya. A ver, me voy a adelantar este tema. O sea, este es un caso que ha ocurrido. ¿Ok? Esto ha ocurrido en el año 2009. ¿Ya? He cambiado los nombres, obviamente. Y la institución, en este caso, que estaba involucrada es Inreno, no es la INR como figura ahí. Entonces, pero la zona que se entró en concesión, para que se entre en concesión, no tiene que perder la comunidad de campesinos. Por eso que las comunidades campesinas no figuran acá como agraviadas. ¿Ok? Y entonces, como es nativa, claro, entonces no figuran. Él tiene otro trámite, como ocurrió en el 2009 con el tema de la comunidad. Entonces, es un tema que no involucra a ellos, son terrenos o áreas que son del Estado. Dentro de la concesión, ahí no sucede. El procurador, si es una audiencia de prisión preventiva, no tiene que podría jugarse la Yo quiero que ustedes al final, pero quiero que lo entiendan, ¿no? Lo entiendan. Quiero que también sea un poco permisible porque no son abogados, ¿ok? Pero yo les expliqué por qué motivo, cuáles son los 3 puntos, ¿no? Entonces, obviamente que tendría que argumentarse eso, ¿no? En una audiencia tener un abogado o un fiscal
argumentando por otros temas, el juez va a tener que decir, señor juez, señor fiscal, por favor, al grano, vaya al punto, cuáles son los elementos, los 3 elementos, ¿ya? Pero quiero que ustedes entiendan de que esa es la discusión, pero que acá tenga un poquito más de... Fuerte, por favor. ¿Por cuánto tiempo? La prisión preventiva puede durar ya durante el tiempo que dure la investigación. ¿Okay? Puede durar 8 meses, 16 meses. ¿Okay? Es el tiempo que dura la investigación. Hay una libertad también por exceso de detención preventiva, ¿no? ¿Okay? Que se puede prolongar, ¿no? Esto se da al inicio de la etapa intermedia y hay una denuncia. ¿Okay? ¿Existe una reparación por parte del Estado en el caso de que si se efectúa la prisión preventiva a la señora y se comprueba que es inocente, ha estado ya prisionera un tiempo y el Estado da una reparación para la persona? No hay una indemnización por ese tema. Si al final la señora está detenida, mire, hay que hacer un poquito de general. Si está detenida, ya pasó sus 8 meses, sus 2 años en prisión, lleva un proceso, la acusan y al final la absuelven, ya se demuestra que no es delito, claro, ella podría iniciar un proceso en la vía civil de indemnización ya contra el Poder Judicial. Ya, eso sí lo puede hacer. Claro, que llega a la Corte Interamericana, ¿no? Pero sí lo puede hacer. Pero durante este tiempo. Y en la práctica eso es viable, o sea, ha pasado que el Estado ha indemnizado a la ¿por cuánto tiempo es que pasa eso? Sí. Esta es la vía civil, imagínate, puede durar hasta 6, 7 años, ¿no? Puede poner de conocimiento en la vía civil que, inclusive, como le digo, puede llegar a instancias internacionales. Entonces, el caso de Leonor La Rosa, por ejemplo, ¿no? Un tema que deben conocer ustedes que la Corte Interamericana hizo que el Estado le resarciera, ¿no? Entonces, dígame. Una consulta. Acá en una parte dice otras instituciones públicas. En este caso, por decir, entraría a tallar también la policía, porque tiene la policía forestal, y justamente hablando del caso de la caoba, tiene la policía forestal que debe fiscalizar y hacer los controles para que no pase la caoba. En este caso, ¿incluiría dentro de otras instituciones la policía o simplemente será el delito entre una institución donde entrena y la empresa? Puede caber, ¿ok? De repente, tocando el tema de la policía, ¿qué delito se me ocurre? El tema de cohecho, ¿no? Soborno, ¿ok? Es muy amplio. El tema de corrupción, claro, uno va a la Fiscalía Especializada en tema de corrupción, ¿ya? Porque es el delito de corrupción que está investigando, pero está aparejado esto de repente con falsificación de documentos, ¿okay? Asociación ilícita, que es un tema de corrupción, o sea, puede haber una serie de delitos que están ahí dentro de todo este conjunto de delitos denunciados. Puede estar la policía, puede estar otras instituciones, entidades privadas, como dice ahí. Entonces, hay una gama de delitos que pueden estar adicionalmente contra la corrupción. Entonces, quiero que ustedes tengan claro esto, o sea, el juez, hasta el momento, el fiscal, la procuraduría, ¿cómo acusa? Ahora escuchemos, ya para continuar, la defensa. ¿Okay? En primer lugar, tenemos que ver que la señora es la única mujer procesada en este delito. Todo lo demás son varones. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Por favor, respete todos los valores. Únicamente cuántico para que la señora sea fiscalizada, sea atacada y sea también sancionada y destituida de su puesto. Porque la señora tuvo que salir de su puesto por las presiones, por las venganzas y por todo lo lindo que se puede dar políticamente. En segundo lugar, la señora es una profesional comprobada, casada con un gerente de minas y tiene el poder suficiente no solo para comprarse 2 camionetas, sino para comprarse una exportadora de camionetas. La señora está casada con bienes mancomunados. Quiere decir que todo lo de su marido es de ella. Y ella tiene el deber y el derecho de utilizarlo. Empecemos por ahí. La señora no
necesita robarse pues 98 concesiones o lo que sea. Segundo, la señora trabaja porque siendo una profesional y siendo una mujer quiere desarrollarse profesionalmente, no por necesidad. Después, debemos tener en cuenta que la señora nunca huyó del país, nunca salió de Lima, nunca se fugó. Y en este caso se va a pedir una caución meritoria para que la señora pueda salir de Lima. En segundo lugar, los indicios que se están dando, señores, no han sido comprobados ni por la Fiscalía ni por la Procuraduría. Simplemente han tomado las versiones que han dado los implicados, que seguramente lo han hecho para salvarse, y también los procesados, ¿no?, de las otras comunidades que aquí no aparecen. ¿Por qué no aparecen, señores? Las comunidades son representativas de su localidad y ellos fueron los primeros que debieron de poner la voz en alto cuando sucedieron estos casos y no lo han hecho. ¿Por qué será? ¿Hay colusión? ¿Hay corrupción? Eso también, señora, deberíamos de ver. En segundo lugar, señores, ¿no?, regular. No, ahí están los otros acusados, de casualidad, o no están o no hay. Y la señora está siendo procesada sola. Y este es un delito donde han participado funcionarios de Estado, comunidades indígenas. Entonces, yo les pido, señores, que en este juicio también sean incluidos dentro del proceso normal. Y por último, que haya una caución, porque no hay documentos probatorios, ni pruebas probatorias para que la señora pueda salir bajo caución mientras este juicio prosiga. Ese es más o menos el Hay una pregunta que había hecho. Es muy buena abogada. Lo que ella ha sostenido y ha creado es lo que el Código está establecido como dudas razonables. Por consiguiente, cuando hay dudas razonables, todo el proceso queda en cero. Claro, a ver, lo que comúnmente conocemos como criterio de conciencia, dudas razonables, ¿no es cierto? Todo eso se lleva, o el juez tiene la facultad de poder utilizarlo en sentencia, ¿no? Aquí en audiencia, obviamente que eso, en principio, pero no lo puede utilizar. No estamos sentenciando nada, ¿okay? Solamente estamos viendo de manera objetiva el tema, ¿no? Pero vean, o sea, para recapitular, esta es una audiencia de detención preventiva donde no se está juzgando si cometió o no el delito. El juez solo tiene que decidir si durante la investigación lo va a dejar preso o lo va a permitir salir. Eso, digamos, es asegurar a la denunciada de que no juzgue, de que la tengamos permanentemente hasta el final del proceso. ¿Okay? Pero está haciendo arreglo con el juez. déjeme decir una cosa también importante, ¿no? Digamos, la detención es una excepción. ¿Okay? Lo normal es que se lleve un proceso de manera libre, con comparecencia. Hay otros elementos, está una caución, fianza. Hay otra forma de poder tener a una persona, digamos, sujeta a un proceso. ¿Okay? Arresto domiciliario, ¿ya? Pero digamos, cuando se comprueba de que los tres elementos, la señora pues tiene otro proceso, tal vez, miren, y otro pues ha sido detenida, porque sacó la fuga, porque ya tiene una serie de antecedentes, ¿ya? Entonces, claro, ya amerita en todo caso ponerle una detención. ¿Entiendes? Pero hay varios argumentos. Lamentablemente, muchas veces de manera mediática también te llevan a que los jueces te puedan imponer una medida de detención preventiva porque hay unas publicaciones, porque existe, digamos,
repito que al final sea un tema que llame la atención. O sea, hay un desfalco en una municipalidad, pero digamos, hay excepciones también para poder tener este ritual, ¿no? Pero digamos. Y cuando se les da la posibilidad de enfrentar el proceso libre, ¿sí se les pone un impedimento de salida del país? Esa es otra forma, se me estaba yendo también, ¿no? Claro, la sujeto acá como sujeto de salida. Ir a firmar de repente cada 15 días en un registro biométrico. Hay una serie de formas. Y la duda razonable puede inhabilitar el concepto de la denuncia. Como le digo, la duda razonable es lo que es una facultad que tiene el juez, ¿ya? Para que lo utilice al momento de sentenciar. De sentenciar. Como lo dijo Ricardo, es una audiencia preventiva, ¿ok? Pero no invalida la denuncia. No. La duda razonable al final es cuando el juez dice, no, me lo tengo acá, pero no tengo, o sea, no es una prueba cesada, no es que tengo acá 5 testigos para un lado, 5 testigos para este, 2 documentos a cada lado, no, sino que no tengo la certeza, esa es la palabra, ¿no? Entonces, la duda siempre favorece. En el caso de que acá fuera todos nosotros una marcha de protesta, somos estudiantes de la Universidad Agraria Forestales y hemos visto la corrupción desde el otro lado de la esquina. Estamos acá, nuestra voz influye en las cosas. No, lo que como dijo Ricardo, sí, el juez llama y obviamente inclusive manda desalojar la sala, ¿ya? Cuando ocurren estos temas de... Claro, acá se permite, bueno, estamos en una audiencia de una simulación, pero normalmente es totalmente en silencio, ¿no? No se permite. Hay protestas, ustedes han visto en el caso de Utopía, donde la gente empiezan a un poco a alterarse, ¿no? Pero empiezan a desalojarla, por ejemplo, eso no se permite. Perdón, pero también puede haber una campaña mediática del grupo de comercio, muy fuerte. Sí, eso yo creo que sí. Quiero darme acá algo que se me fue. ¿Cómo es que el fiscal llega a tomar conocimiento de una denuncia? ¿Ya? Puede ser porque la misma institución afectada pone de conocimiento, porque la unidad de investigación de los medios de investigación de los diarios lo publica. Muchas veces la Fiscalía ha tomado esos informes, ¿ya? E iniciado investigaciones. Ha empezado a pedir documentación. Hasta la investigación no puede iniciar de esta forma. O la misma Procuraduría hace sus pesquisas, hace su información y también hace la denuncia, ¿no? De cualquier forma, nosotros los ciudadanos no tenemos la función, no tenemos el deber de poder denunciar, pero sí podemos hacerlo. ¿Okay? Sí podemos comunicar que hay una denuncia, que hay un acto de corrupción, digamos, está en tal lugar, ustedes lo pueden comunicar. A diferencia de un funcionario público que sí tiene el deber de denunciar, ¿no? Pero no es que nosotros como ciudadanos, comunes y corrientes, no podemos hacerlo. O sea, de cualquier forma que la Fiscalía tenga conocimiento de un hecho, puede iniciar su investigación. La unidad de investigación, tema mediático como usted lo ha mencionado, puede hacerlo. O sea, puede haber una noticia que esté en los diarios, digamos, lunes, martes, miércoles, jueves, y la Fiscalía también sería de eso para poder iniciar una investigación, ¿no? ¿El lugar del juicio es donde se ocurrió el hecho o es en Lima? Donde se lleva a cabo el proceso es donde se cometió el delito, o donde tuvo sus efectos, ¿ya? Normalmente es donde se cometió, donde se presentó el documento, donde está la institución, donde tuvo que resolver, donde se apropió el dinero, donde se hizo la licitación. En ese lugar, ¿no? A ver. En esto intervendría en los grupos humanos, por ejemplo, la ley de participación ciudadana y vigilancia ciudadana, de la cual el ciudadano se le permite denunciar. Claro, pueden hacer. Como le digo, o sea, no tenemos la obligación. Nadie de ustedes le va a decir, usted lo denunció, señores, que usted lo denunció usted por no haber hecho, no. Pero sí podemos hacerlo, ¿no? Muchas veces tenemos la vista gorda y dicen, no, ¿para qué voy a denunciar si al final de repente hasta yo me problema, tengo que ir a testificar y todo eso? No, pero sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Para llegar a esta audiencia, es que la Fiscalía ha tenido que pedirle al juez mi requerimiento de prisión preventiva y el juez señala audiencia. Si el fiscal no pide prisión preventiva, el juez no puede.
no puede ordenarlo. ¿Ok? Entonces, más o menos. Para esto el fiscal ya ha denunciado al jurado, si considera que en estos casos sí. todavía no está investigando. En este caso ya hay una denuncia, pero digamos, por ejemplo, un caso común, ¿ya? Un tipo de robo grabado, ¿ya? A la persona lo coge inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente tiene que hacer la denuncia, siempre tiene una denuncia, pero una flagrancia delictiva, en este caso, inmediatamente está detenido la persona. Solo que en este caso corre, tiene 24 horas de policía, 24 horas de fiscal para poder directamente denunciar y resolver su situación jurídica, ¿no? Pero acá puede haber una denuncia, puede haber una investigación, y durante esos 20 días, 30 días, la fiscal tuvo mayores elementos para poder recién pedir la detención preventiva. Pero tiene que haber una denuncia ya iniciada, ¿no? Entonces, hemos escuchado. ¿Alguna pregunta del señor? No, más bien quería volver a darle la palabra al procurador. El juez escucha todas las partes, ¿ya? Incluido también puede otorgar el uso del derecho de defensa, de autodefensa, la propia, en este caso, la denuncia. Sí, bueno, que haga uso de la palabra de acusado. Puede autodefender, digamos. Sí, bueno, yo todo lo que ha dicho mi abogada lo corroboro, y a la vez quiero decirles que todo lo que yo he actuado ha sido en función a toda la información que me ha sido proporcionada por los otros funcionarios. Yo no trabajo sola, yo trabajo en función a todo lo que, digamos, todo lo que me proporciona, toda la investigación que se realiza, todo llega a mi persona, y en función a lo que a mí me proporciona es que yo actúo. Yo he actuado de buena fe, y eso quiero que también sea parte de mi defensa, lo que se tome en cuenta, que yo en ningún momento soy la que realiza las investigaciones, yo recibo la documentación, y es la documentación que me ha llegado a mí, y en vista de la documentación que se han tomado las decisiones. Me gustaría conocer si usted, en el momento que usted tomaba cuenta de alguna irregularidad, la comunicó al OSI o si de repente inició algún tipo de procedimiento sancionatorio respecto a los funcionarios implicados. A mí todo esto me ha tomado de sorpresa. A mí todo esto me ha tomado de sorpresa. A mí se me ha acusado, se me ha informado. ¿Usted no inició ningún procedimiento cuando fue acusado? No, o sea, me refiero cuando se detectó las irregularidades, usted lanzó algún tipo de procedimiento sancionatorio para los funcionarios. Forma parte de la investigación del fiscal. Fíjese, esto normalmente ocurre, ¿no? El juez puede ir preguntando a cualquiera de las partes, ¿no? Le puede ir preguntando para sacar información. Como le digo, el juez en este momento no conoce el hecho, recién toma conocimiento. O sea, el juez, digamos, está, como dice la palabra, está totalmente inmaculado, o sea, no conoce, no se ha contaminado el caso, a diferencia del código anterior. El juez ya tenía una idea, ¿no? Acá no, el juez, ahí le están contando cuál es la historia. Y más de eso le empieza a preguntar. Lo que digo, claro, puede ser. Lo que pasa es que en esta interrogación, claro, puede haber muchas preguntas, pero como es un tema circulado, las respuestas quizás no van a estar, la señora para su autodefensa, claro. Fíjense, miren un poco el criterio, es importante, ¿no? Usted ha iniciado un proceso investigatorio, claro, o sea, yo he iniciado, para que vean que no tengo ninguna intención de poder incurrir a nadie, sí he iniciado un proceso investigatorio, pedí información a tal área, a tal sitio, pedí información general, ¿no? Claro. Solamente puntualmente, quiero que la acusada responda si tiene doble nacionalidad o solamente sea peruana. Solamente peruana. Ya doy paso a la fiscal para que fundamente el pedido de Bueno, escuchando a la defensora de la diputada, le vamos a responder esto. Ella es la principal actora y a esto hay 12 funcionarios más implicados. La que tiene mayor responsabilidad es la imputada, porque ha firmado todos los documentos, siendo profesional, ha tenido que
quería firmar, nadie la ha presionado. Ha tenido que ir al lugar a investigar, ver lo que está ocurriendo, porque esto ha llegado a nivel internacional. Nuestros árboles son depredados, el medio ambiente es afectado, la comunidad se ha quejado. Todo esto viene en proceso de investigación y la falta de ética profesional de todos los funcionarios que se han coludido a esto. Porque no está acá solamente el dinero, está también el medio ambiente, que es totalmente afectado a la comunidad, a la gente que habita ahí. Y hoy estamos pasando esto a nivel internacional, no es solamente en nuestro país. Por eso solicito al juez que usted sea implacable con los funcionarios. Porque hay doble delito. Es el medio ambiente afectando a la comunidad, el agua y el aire que respiramos y que talar los árboles en esa magnitud no era aceptable. Exigido el arresto preventivo a la imputada. Y ahí vienen 12 funcionarios más. O sea, vamos a ser implacables con la primera. Digamos, puede haber esa situación de réplica, ¿no? Puede escuchar algunas partes, como en cuestión informal, existe esa posibilidad, lo que ha hecho el juez es correcto, ¿ya? Por cuestiones de tiempo, ya no vamos a escuchar a la... Pero yo creo que el juez quiero que ahora ustedes, cuando escuchen en los medios periodísticos, se han pedido detención preventiva contra tal persona, a ver un momentito. Primero quiero que tengan la idea, ¿no? Aparte de los roles, cuando se escuchen acá más adelante, audiencia de detención preventiva contra tal persona, claro, no se le está juzgando, no está diciendo ese juez corrupto, cómo lo dejó libre, ¿no? Hay una evaluación, si no leemos, si no tenemos conocimiento de cómo era la decisión, no podemos adelantarnos a algo sin saber. Son tres los elementos que se discuten, ustedes verán, y ahora yo quiero, al final, con todo lo que he escuchado, quiero que el juez, al final tome una decisión. A ver, es un criterio. ¿Qué es lo que él decide? Valorando las pruebas otorgadas por el fiscal y procurador, en primer lugar llama la atención de que el fiscal no haya propuesto una pena, porque en ningún momento se citó una pena, simplemente argumentó, pero no dio más o menos la pena total sobre la cual tengo que valorar. Lo mismo el procurador no ha dado el monto de reparación civil, dándome la potestad de yo valorarlo personalmente. Asimismo, considero que la abogada hace mal en argumentar en el sentido de que se trata de un delito de género, lo cual creo que no va al caso. Asimismo, valorándose de que la abogada tiene nacionalidad, pero solamente nacionalidad peruana, de que la fiscalía ni el procurador han dado motivos para saber de que esta persona tenga motivos para ausentarse del país, solicito ordeno el pago de 10 unidades de referencia procesales como caución, y asimismo la prohibición de viaje fuera del país durante lo que dura el proceso. Más allá de que para algunos el criterio esté bien, esté mal, está sustentado, pero lo que he hecho es dejar muy bien claro. Ustedes han escuchado el tema de cuál es la motivación de la resolución, ¿ya? Y lo que ha hecho el señor juez es contradicho, Juan, cada argumento del fiscal, del procurador, qué le faltó, no le faltó. Muy importante, el tema de género, un argumento que se puede utilizar, ¿no? Pero al final ha dicho por qué no lo utilizo, por qué está mal, qué es lo que faltó, y al final da su criterio. Eso es lo importante de la motivación de la resolución. Escuchar ambas partes y si cojo un argumento, cojo no, o este no, pero te digo por qué sí o por qué no. ¿Entiendes? Entonces, que este ejercicio práctico sirva para esta situación. Yo les agradezco mucho, muchas cosas han quedado, digamos, de repente por explicar, pero quiero que al final tengan ustedes una idea de que en adelante de poder saber
¿Cómo es? La última pregunta, a ver. La marcha de protesta de los jóvenes forestales influyó en el fiscal, porque la señora fiscal cuando tuvo la palabra la segunda vez, el ejercicio se va mejorando algunas cosas porque se están dando cuenta, ¿no? Pero yo les agradezco mucho, ya, y algunas cosas han quedado, creo